Buenos días, ¿cómo están? ¿Ya despertaron o siguen durmiendo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a darle un minutito. A ver si alguien más se integra. Listo, vamos a empezar. Nos habíamos quedado en... Nos habíamos quedado en esta... ¿cómo se llama? En este tema que es el liderazgo. Pero...
No me acuerdo en qué diapositiva. Okay. Bien, creo que si no mal recuerdo estábamos en esta parte de cultura organizacional. Ok. Vamos a retomar desde esta parte que nos habla de la cultura organizacional. Bien, entonces tenemos que, nos dice que las organizaciones viven en un mundo donde el entorno social, económico y tecnológico está sujeto al constante cambio. La realidad cultural del lugar donde se desarrollan, se reflejan los valores, las ideas, las creencias, las perspectivas de la comunidad. Nos dice como frase que una cultura o la cultura organizacional es el conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que comparten y aceptan los miembros de la organización. ¿Sale? Entonces, bueno, a grandes rasgos podemos entender que entonces una cultura organizacional va a ser todo aquello donde se reflejan tanto las características de la empresa como las características del entorno que lo rodea. En este caso, hablando, o como nos menciona aquí, de los valores específicos, las ideas, las creencias y las perspectivas, tanto de la comunidad, pero también del, del entorno que rodea como tal la empresa, ¿sale? O de la ideología que conlleva la empresa. No solo es el entorno, porque en sí, si hablamos de la cultura organizacional, tenemos que hablar específicamente del tipo de personas que están formando como tal la empresa. O sea, porque no podemos hablar de una, vamos a poner un ejemplo, no podemos hablar de una cultura organizacional definida, cuando a lo mejor, no sé, la empresa está establecida no sé, en una pequeña urbe donde predomina la ranchería, ajá, y a lo mejor ellos tienen ideas como muy futuristas, o sea, no funciona, me explico, es como ilógico. O sea, creo que debe ser como algo que tiene que ir a la par, tiene que ir de la mano, porque a veces los ideales de las personas que viven en un lugar que es una ranchería no son los mismos que las personas que viven a lo mejor en una ciudad. Ajá, o sea, tiende a cambiar. Entonces, tiene que estar como de la mano, tiene que tener cierta coherencia, porque si no, no funcionaría. ¿Sale? Entonces, bueno, a grandes rasgos podemos decir que eso forma parte o es como la parte básica o medular de la cultura organizacional. Entonces tenemos que la cultura organizacional es la referencia para los miembros de la organización, pues les da la pauta de cómo debe ser su comportamiento dentro de la misma y hacia la gente externa. Las creencias en la organización modelan la forma en que debe actuar el individuo. Los miembros comparten estas creencias, mismas que significan cómo son las cosas. Estas ayudan a establecer normas y saber la manera en que se deben hacer las cosas. La cultura organizacional es modelada
por los directivos y debe usarse para reforzar los objetivos organizacionales. Bien, una vez que tenemos definidas ciertas características, creencias, modos de conducta, entre otras cosas, lo ideal es que por parte de directivos, en este caso, se debe formar o modelar la cultura organizacional. ¿Esto para qué? Para fijar objetivos específicos dentro de la empresa. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una cultura organizacional, tenemos que hablar también de los objetivos. Vamos a suponer que nosotros somos una empresa que se dedica a tecnología. ¿Sale? Por ejemplo, a lo mejor somos Hewlett Packard, somos HP, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la mayoría de nuestro personal es relativamente joven. Estamos hablando que la mayoría del personal tiene una mente creativa, que son personas que les gusta inventar, que les gusta crear, personas que en realidad no se conforman con lo primero, sino están actualizando constantemente. Vaya, es una cultura de constante cambio, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los objetivos que a lo mejor quiere una empresa de computación? Pues a lo mejor tener los mejores equipos, ¿no? O tener los mejores sistemas operativos. O a lo mejor desarrollar las mejores interfaces con su programa para sus computadoras. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente se genera una presión muy grande cuando se están haciendo este tipo de cosas, porque obviamente pues también trabajan bajo presión. Y lo que sucede es que dentro de todas estas normas, dentro de todas estas, pues sí, modos de conducta y normas que se tienen que establecer por parte de los directivos, a lo mejor está el descanso, se promueve el descanso, a lo mejor se promueve también, no sé, se me ocurre, em, no sé, diversión, se me ocurre también quizá, bueno, descanso, diversión, a lo mejor alimentación, relajamiento, no sé. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen espacios de juegos, porque a lo mejor tienen, a lo mejor partes donde te puedes despejar jugando videojuegos, no sé, entre algunas otras cosas, ¿sale? Entonces, parte de la cultura organizacional es cómo voy a llevar o cuáles van a ser los actos que va a tener mi empleado dentro de la empresa para tener un desempeño mejor, ¿sale? Y al mismo tiempo se puedan alcanzar los objetivos sin que tengas que estar presionando al personal todo el tiempo y sin que únicamente se la pase trabajando, ¿sale? Entonces es parte de... Nos dice entonces que cada persona tiene valores y creencias personales, por lo que el líder debe tratar de preservar y mantener la esencia de los valores y creencias de la organización, fusionando las creencias personales como las organizacionales. Para estos efectos, debe haber un reforzamiento continuo que puede hacerse a través de ceremonias, ritos, etc. Una organización fuerte tiene una cultura organizacional bien establecida y su gente adopta esta cultura pues se sienten identificados y adoptados. La creación de la cultura organizacional depende de algunos factores como las costumbres, tradiciones, creencias y formas en que una organización cumple con su misión. Los fundadores son parte fundamental al adoptar la idea original de donde nace la organización y su historia será determinada para definirla. Ok, la mayoría de las culturas organizacionales o digamos que la fuente de inspiración de la cultura organizacional viene también de Estados Unidos. En Estados Unidos se tiene como muy fijo, muy arraigado este asunto sobre la cultura organizacional, sobre la identificación con una organización, sobre todos aquellos valores, aquellas creencias que te puede brindar o por las cuales estás ligado a una organización. La mayoría de las empresas grandes
que, por ejemplo, funcionan aquí en México, tienen su origen, la mayoría, no todas, tienen su origen principalmente en Estados Unidos. Vamos a poner un ejemplo, si hablamos de automóviles, si hablamos de Ford, si hablamos de Chevrolet, que son de las dos más grandes empresas de automóviles a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos y en México, tienen una cultura organizacional muy fija, ¿sale? O no sé, se me ocurre a lo mejor otra empresa que es, creo que General Electric, si no mal recuerdo, también General Electric igual tiene una cultura organizacional muy bien definida. Si hablamos de empresas de computación o empresas de tecnología, pues la mayoría viene de Estados Unidos. La mayoría de la tecnología que nosotros consumimos pues viene de Estados Unidos. Últimamente pues ya han entrado algunas empresas de Japón o de China, pero en sí la mayoría pues vienen de Estados Unidos, ¿no? Un claro ejemplo es lo que les mencionaba hace un ratito, que es HP. Microsoft Windows, que también es de Estados Unidos, entonces pues, son la mayoría de las que vienen de allá. Ahora, ¿de dónde viene esta parte de la cultura organizacional de Estados Unidos? Creo que todos hemos visto, o sea, es un ejemplo como muy claro, creo que todos hemos visto películas de Estados Unidos o series también, donde se habla de las famosas fraternidades, ¿sale? Donde hablamos de todas aquellas fraternidades, que si bien o mal, este, o sea, si bien o mal aportan cosas interesantes en las películas o simplemente aportan diversión en las películas, un claro ejemplo de una cultura organizacional son estas fraternidades, porque hablan de sus valores, hablan de sus costumbres, hablan de sus creencias, hablan a lo mejor de las creencias que fueron establecidas o las normas que fueron establecidas por sus fundadores, hablan de ceremonias, hablan de ritos, hablan de costumbres que tienen en esas fraternidades para que, no sé, costumbres o rituales de iniciación, de graduación, etcétera. Y también se menciona mucho sobre la influencia que tienen estas fraternidades con la mayoría de las empresas, ¿sale? Porque algunas fraternidades como tal solamente te pueden aceptar si tienes a lo mejor cierto promedio o si te dedicas a alguna actividad deportiva o si te dedicas a lo mejor a la lucha, no sé, racial o a lo mejor te dedicas a la lucha social, etcétera, etcétera. O sea, son como ciertas características específicas que tienen estas fraternidades y que brindan una identidad, y esta identidad es la que te va a ayudar a forjarte como tal en un futuro y a acomodarte en ciertas empresas que hasta su, ¿cómo se le puede decir? Bueno, en ciertas empresas que de hecho fueron fundadas o fueron creadas por egresados o miembros de esas fraternidades, ¿no? O sea, realmente es parte es la base como de la cultura organizacional, de dónde viene esta creencia que tienen muchas empresas y cómo fueron fundadas. Digo, obviamente también hay empresas en cualquiera, bueno, de otro lado del mundo. Por ejemplo, hay empresas noruegas, hay empresas de Finlandia, hay empresas de Japón, de China, específicamente, ¿no? Y no necesariamente es porque hayan formado parte de alguna fraternidad, que también hay que ser honestos. Muchos de los estudiantes o gente, pues digamos, capaz de otros países, algunos de ellos estudian en Estados Unidos o se fueron de intercambio a Estados Unidos y son egresados justamente de universidades pues de mucho renombre de Estados Unidos, y cuando llegan a su país, algunos de ellos son los que fundan nuevas instituciones, nuevas empresas, y pues claro, traen el ideal de la factoría de Estados Unidos, ¿no? Digo, pero también es importante resaltar que no todos ellos son la parte fundamental o medular de sus empresas, sino algunos otros también van creando nuevas ideas, van adoptando nuevas ideas y por lo tanto al momento de crear sus empresas ellos mismos establecen sus normas. Entonces así es más o menos como funciona la parte de la cultura organizacional. Bien, entonces tenemos que la cultura organizacional surge por la interacción de dos factores. En este caso, en el número 1, tenemos los prejuicios
y suposiciones de los fundadores. En el número 2, tenemos lo que aportan los primeros miembros después de su experiencia. ¿Sale? Estos van a ser dos factores importantes que van a venir a formar parte medular de la cultura organizacional. Ok, hablando de los prejuicios y las suposiciones específicamente de los fundadores, vamos a hablar de todas aquellas costumbres y todas aquellas creencias que ellos creen, ahora sí que ellos creen, que son correctas o que en realidad sucedieron. O sea, es algo por lo que ellos están diciendo, nosotros nacimos por esta situación o nosotros tenemos o creemos en esta situación. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Todos sabemos obviamente que a lo mejor si retomamos la parte de las empresas de Estados Unidos, a lo mejor vamos a hablar un poco del racismo, ¿no? Entonces, la mayoría de las empresas fundadas por gente de color, realmente son los prejuicios que tienen, ¿no? Que dicen, no, es que el racismo todavía está a todo lo que da y bla, 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 bla. Y ok, hasta cierto punto tienen razón. Para ciertas personas o para ciertos supremacistas en Estados Unidos, el racismo sigue siendo parte del día a día. Pero pues también en la parte, no, ahora sí que no podemos culpar a todo el mundo por algunos pocos. Entonces, eso es un prejuicio que les da fuerza a ellos para poder salir adelante y para poder fundar ciertas empresas. Por otro lado, tenemos la parte de las suposiciones de los fundadores, es decir, ellos suponen que nacieron por tal persona o ellos suponen que a lo mejor tal movimiento les dio fuerza a tales personas para que pudieran fundar esto. O sea, buscan sus motivos, y suponen algunos otros para poder hacer como una historia, para poder hacer como un pasado y a través de este pasado fundamentarse para poder tener como una suposición de lo que sucedió. Por otro lado tenemos lo que aportan los primeros miembros después de la experiencia. Esta parte de los primeros miembros también es muy interesante porque los primeros miembros van a ser aquellas personas o el parteaguas para hacer modificaciones, para ver si funciona, si no funciona, si existen, se puede haber cambios sobre cómo se está llevando, por ejemplo, la empresa, o si en realidad hay algo que definitivamente hay que eliminar, hay que quitar, no sé, algunas reglas, no sé, o sea, todo aquello que pueda aportar y también aquello que pueda aportar monetariamente a través de su experiencia, ¿sale? Entonces, bueno, van a ser como distintas cosas, o hablando en general como de muchas cosas que pueden rodear la parte de la empresa. Tenemos entonces que los ritos o los rituales son secuencias repetitivas de actividades que refuerzan los valores y ayudan a conservar las creencias, así como las metas de mayor importancia. Un ejemplo podría ser el proceso de bienvenida que se le da al nuevo personal. Otro podría ser la celebración mensual de cumpleaños, haciendo notar a los miembros que son importantes para la organización. ¿Sale? Esto depende mucho del tipo de empresa. Digo, porque en la mayoría, vamos a ser honestos, en la mayoría de las empresas, si eres nuevo, pues qué bueno, ¿no? Si no, pues no pasa nada. O sea, realmente es irrelevante. Para muchas empresas la parte, por ejemplo, de que entre alguien nuevo o que alguien cumple años es muy irrelevante. Para algunas otras, la parte de la integración, la parte de formar y ser un equipo de trabajo, tiene mayor importancia. Porque a lo mejor ahí es donde ya te dan este tipo de bienvenidas, a lo mejor aquí es donde realmente se celebra la parte del cumpleaños, se tiene como este gesto hacia los trabajadores
para que los trabajadores tengan como cierto o sientan cierta pertenencia en el grupo de trabajo en el que están establecidos. ¿Sale? Entonces, bueno, va a depender mucho de las empresas. Luego tenemos que entre los símbolos materiales se encuentra la forma en que son construidas las organizaciones o los colores que conforman su logotipo. ¿Sale? Esta parte de los símbolos materiales es también muy interesante. La parte de cómo te hacen sentir parte de la empresa o de la institución. Porque, por ejemplo, los colores y el logotipo son como algo que te inculcan. Por ejemplo, si nosotros hablamos a lo mejor de colores, podemos hablar, no sé, se me ocurre quizá, no sé, híjole, se me olvidó, ya tenía el ejemplo en la cabeza y se me olvidó. Vamos a poner un ejemplo. Todos los trabajadores de Electra, ¿no? O sea, por ejemplo, todos los trabajadores de Electra tienen colores específicos predefinidos. Tienen a lo mejor verde, tienen a lo mejor el rojo con naranja y un color como caqui, más o menos, ¿no? Que son realmente los colores que identifican los uniformes del personal. Por ejemplo, yo voy a Banco Azteca y en Banco Azteca a lo mejor casi todos utilizan un uniforme verde o una playera verde que los hace identificarse, los hace formar parte de la empresa. Y por ejemplo, los que trabajan en la parte de ventas, ellos a lo mejor utilizan su playerita roja o su playerita caqui, ¿no? O sea, también esa es una parte que los hace identificarse con la parte de su empresa. Tienen su logo, tienen sus colores y literal hacen que se pongan la camiseta. Hacen que se sientan parte de. Y por lo mismo les comparten como su cultura organizacional. ¿Sale? Entonces también así puede funcionar con algunas otras instituciones. Por ejemplo, no sé, en un boliche que regularmente el personal utiliza el mismo, ¿cómo se llama? El mismo uniforme. Por ejemplo, en una tienda deportiva, las famosas tiendas Martí, que a lo mejor ahí su logo es como tal, dice Martí en letras azules, y a lo mejor ellos utilizan playeras azules con su logotipo Martí, o playeras negras con su logotipo Martí en azul, playeras blancas con su logotipo Martí en azul, etc. O sea, juegan con los colores institucionales para que el personal pues se sienta como involucrado, identificado, y al mismo tiempo utilizan también su logotipo para hacer una identificación, para tener símbolos materiales que los hagan formar parte de una institución o de una organización. Eso solo por dar unos ejemplos como muy sencillos, ¿no? Quizá existan algunos otros ejemplos donde pues en realidad se vea como más plasmado todavía o se vea más plasmada la parte de la cultura organizacional. Les voy a poner otro ejemplo que ese también es, híjole, es como el más grande ejemplo de todos que puede haber. Por ejemplo, todos los trabajadores de Disney, sin excepciones, todos portan un uniforme. Y por ejemplo, en especial los trabajadores que están en la parte de animación y bienvenida, no sé si así se llama el departamento, pero yo lo puedo definir como animación y bienvenida. Todas esas personas que trabajan en ese departamento son aquellas que te dan son las que tienen como bien predefinida la cultura organizacional de la empresa. La cultura de la organizacional, a lo mejor de Disney, se basa en que tienen que ser personas amables, en que todo el tiempo tienen que estar sonriendo. Es como uno de los valores que ellos tienen, que deben proyectar felicidad, deben de estar sonriendo todo el mundo. Nunca nadie te tiene que contestar mal, todo el tiempo te deben de responder con una sonrisa y te deben de resolver la duda que tú necesites. O sea, deben de estar informados de todo. Desde la entrada, que te dan la bienvenida, te ponen tu PIN, etcétera, etcétera,
hasta las personas que te vas encontrando caminando sobre las calles, a lo mejor de, no sé, se me ocurre de Magic Kingdom, que te dicen buenos días, ¿cómo estás? Y bla, 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 bla. Y todos van perfectamente uniformados, todos llevan sus playeras de Disney, se llevan sus pantaloncitos, sus gorras, etcétera, que tú identificas rápidamente. O sea, es un uniforme que tú identificas rápidamente y obviamente el personal está, se podría decir que perfectamente eh, identificado con su empresa, ¿sale? O sea, son realmente, tienen como esta parte de, ¿cómo se le puede decir? Pues sí, de cultura organizacional por parte de su empresa y ellos se sienten identificados con la misma, ¿sale? Por otro lado, también tenemos la parte del lenguaje, que forma parte importante para la aceptación y preservación de la cultura, pues se utiliza como medio de identificación, lo mismo que algunas normas de protocolo que los empleados adoptan. Pues justamente también es lo que ahorita les mencionaba del personal que trabaja en Disney, que es obviamente el lenguaje, que es una parte fundamental de aceptación y preservación de la cultura, es decir, que ya tienen como un lenguaje predefinido, de qué manera te tienen que responder, de qué manera no te tienen que responder, y así sucesivamente. Por otro lado, todas aquellas normas que deben de adoptar los empleados. Por ejemplo, una de las normas básicas es nunca dejes de sonreír. Otra de las normas básicas es tienes que resolver la duda de cualquier persona porque tú eres parte fundamental del sitio, del establecimiento, ¿no? Entonces, bueno, así es como funciona hasta cierto punto la parte de cultura organizacional en ciertos aspectos, retomando el ejemplo de una empresa. Por otro lado, tenemos que se debe invitar a los miembros, sobre todo cuando son nuevos, a que vivan la cultura de la empresa para que la reconozcan y se identifiquen con ella para que a largo plazo promuevan y estén conscientes de su importancia en los fines de la organización. Tenemos una frase donde nos dice que es importante que las personas que integran una organización se involucren en la cultura organizacional como parte de la filosofía administrativa. ¿Sale? Entonces vamos a tener que, retomando el ejemplo que yo les daba, por ejemplo de Disney. Disney, por ejemplo, lo que te vende es una experiencia. Por ejemplo, Disney sí te vende la entrada al parque, ¿sale? Sí te vende a lo mejor de que tú vayas y te diviertas. A lo mejor Disney te vende que tú conozcas el castillo famoso de Disney, que a lo mejor conozcas algunos personajes. Sí, ok, sí te vende todo eso Disney. Pero en sí Disney lo que te ofrece es una experiencia. Y es una experiencia completa, que va desde el lugar, que va desde la comida, que va desde la gente, que va desde los sitios que puedes visitar. O sea, es un todo. Realmente ellos pretenden que sea un todo, esta parte bueno, hacia las personas, pues, ¿no? Entonces, por lo mismo, los miembros o los trabajadores, colaboradores que trabajan en este sitio, en este lugar, lo que pretenden es que tú vivas esa cultura organizacional de la empresa, que tú la identifiques, que tú te sientas identificado para que puedas promover, es decir, que puedas decir, tengo que regresar, o le digas a alguien, sabes que tienes que ir definitivamente porque es una experiencia inolvidable. Ajá. O sea, realmente es cómo compartes lo que es tu empresa con el resto del mundo para que el resto del mundo quiera conocer tu empresa o quiera formar parte de la misma. Uh-huh. Por ejemplo, gran parte de la cultura organizacional de Disney viene en la experiencia que refleja ante las personas. Hay personas que literal van cada año o cada que pueden y regresan y nunca se aburren de Disney porque realmente son experiencias totalmente distintas cada vez que tú visitas pues el lugar, ¿no? Por ejemplo, también hay personas que sienten tan fuerte la cultura organizacional de Disney que lo tienen que reflejar de otra forma y lo hacen a lo mejor tatuándose. O sea, realmente yo conozco mucha gente que es muy fanática de Disney y que a lo mejor tiene la oportunidad de ir cada año o cada 2 años y realmente, o sea, trae a Disney tatuado. O sea, se tatúa a Disney porque dice definitivamente no hay experiencia mejor
que la que Disney te ofrece en todos y cada uno de sus parques, sus hoteles, todo. Y realmente pues es algo que te refleja, y hasta que no lo vives, hasta que no lo visitas, es cuando te das cuenta que en realidad la cultura o filosofía organizacional que tiene como tal esta empresa es tremenda, es enorme. Luego tenemos que una cultura bien definida le dará estabilidad a la organización y sus miembros podrán entender con mayor facilidad el sentido de las creencias y de las normas. Si se es eficaz, se logrará un equilibrio entre las fuerzas de cooperación y competencia. Si es inapropiada y sus creencias y valores no son claros, fácilmente tendrá operaciones efectivas. ¿Sale? Entonces, vamos a tener que, para que nosotros podamos reflejar esto ante la sociedad, para que nosotros podamos reflejar una cultura organizacional bien definida, primero tenemos que hacerla para que, número uno, los trabajadores la sientan o la crean. Ajá. Porque si no, de otra forma no vas a poder compartirla. O sea, tienes que definirla bien. Tienes que definir ciertos aspectos que son los que quieres que refleje tu empresa. No nada más puedes decir que tienes una cultura organizacional cuando a lo mejor no respetas a tus trabajadores, cuando en realidad no le das la importancia necesaria a la colaboración que tienen ellos con tu empresa. No sé. O sea, son muchas cosas que se deben de tomar en cuenta para que la cultura organizacional pueda funcionar. Porque si no, de otra forma, pues simplemente son reglas y normas. Como tal, no es una cultura organizacional, porque no haces que la gente se identifique, no haces que la gente quiera estar trabajando contigo, no haces que a lo mejor la gente diga, sabes que estoy súper feliz y contento de estar trabajando en esta empresa porque me permite esto, porque me da esto y porque al mismo tiempo me permite compartir esto con el resto del público o con los compradores. ¿Sale? Entonces es fundamental esto. Tenemos entonces que la creación y mantenimiento de una cultura eficaz que apoye los sistemas motivacionales de la organización puede ser un factor determinante para que sus integrantes se identifiquen y comprometan con el logro de la misión y los objetivos. La empresa que se preocupa por el crecimiento de sus miembros tendrá recompensas a largo plazo, porque la gente se sentirá satisfecha de trabajar para esta empresa y así puede evitarse una constante rotación de personal que genera costos innecesarios. La comunicación de los valores y creencias es un factor clave que debe ser reforzada a través de acciones. Debe haber una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. O sea, es justo lo que les mencionaba hace un momento. O sea, creo que es importante darle el valor necesario a los trabajadores. O sea, como parte de la cultura organizacional, es necesario darle el valor necesario a los trabajadores para que los trabajadores se sientan contentos y satisfechos de estar trabajando justamente en esta empresa, porque por lo mismo los trabajadores son los que nos van a traer beneficios importantes a la empresa. Y por otro lado, que no se genere una rotación constante de personal. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí y los veo de regreso ahorita en 10 minutos, ¿vale? Ahorita en 10 minutos retomamos.
Bien, vamos a empezar. Sale, entonces estábamos en esta parte de la cultura organizacional. Estábamos hablando también un poquito de la comunicación, de los valores y las creencias, que es un factor importante. Por otro lado, el darle la importancia a los trabajadores, que también forma parte importante de la cultura organizacional, ¿sale? Aquí hay un ejemplo donde nos dice lo siguiente. Nos dice que la empresa de FEMSA, específicamente Coca-Cola, tiene 4 premisas básicas dentro de su cultura organizacional. Número 1 tiene predicar con el ejemplo. Número 2 tiene gestionar el apego a los valores y principios de la cultura de la empresa. Número 3, reforzar el comportamiento de los colaboradores apegado a estos valores y a estos principios. Y número 4, hacer siempre referencia de los valores y principios que se estructuran dentro de la organización. ¿Sale? Entonces, en este caso, estas 4 premisas o estos 4 factores importantes van a ser parte fundamental de la cultura organizacional como tal de Coca-Cola. En este caso, Coca-Cola lo que trata de hacer es hacer parte de la empresa a sus colaboradores o trabajadores. ¿Sale? Por ejemplo, esta parte de predicar con el ejemplo habla específicamente de, tiene varias vertientes. Por ejemplo, tiene la vertiente de consumir el producto propio. Ajá. Y por otro lado, también tiene como... La otra vertiente es de predicar con el ejemplo es saberse comportar mediante los valores y creencias de la empresa. Es decir, yo la verdad desconozco cuáles son los valores de la empresa o los principios de la empresa, pero por lo que puedo entender es que entonces Coca-Cola, al predicar con el ejemplo, sus trabajadores predicar con el ejemplo, es porque a lo mejor, si a lo mejor dentro de sus valores o principios está, no sé, el ser responsable, el ser honesto o el ser una persona trabajadora, etcétera, realmente pues tratan de ellos llevarlo a cabo. Creo, hasta donde yo tengo entendido, no encuentro o no he conocido persona que trabaje en Coca-Cola que en realidad se queje de trabajar en esta empresa. Al contrario, o sea, siempre he escuchado como muy buenos comentarios de que pues les va muy bien, de que tienen buenas prestaciones, etcétera. O sea, realmente creo que no he escuchado queja alguna y por lo tanto supongo que ha de ser una muy buena empresa para trabajar. Por otro lado, tenemos que gestionar con el apego a los valores y principios de la cultura. Ok, también en esta parte, gestionar tiene que ver desde el punto de vista de la negociación o desde el punto de vista de cómo llevo a cabo los negocios o acciones dentro de la empresa. ¿Sale? Entonces ellos se tienen que apegar a estos valores y principios y no darlos por alto o pasarlos por alto. Por otro lado, tenemos el reforzamiento o el reforzar el comportamiento de los colaboradores apegados a los valores y principios. Es decir, que tienen constantes cursos, que tienen constantes capacitaciones, entre algunas otras cosas que les van a permitir reforzar todos aquellos valores y principios a los trabajadores para que se genere una identidad o un apego todavía más grande con la empresa. Por último, tenemos que hacer siempre referencia de los valores y principios que se estructuran dentro de la organización. Digo, esto no quiere decir que con por ejemplo, no sé, los trabajadores o repartidores lleguen y le digan al de la tienda sus valores y sus principios, ¿no? Sino es por parte interna de la empresa. Los altos mandos, o en este caso los directivos, tienen esa obligación de siempre hacer la referencia a los principios y los valores
que estructuran la organización para que todos las tomen en cuenta y para que todos trabajen bajo la misma tutela. Por otro lado, nos dice que los nuevos esquemas gerenciales demuestran la forma en que opera y piensa la organización. Entre sus metas están exigir al colaborador que tenga el conocimiento suficiente para lograr objetivos de negocio, lograr que la organización sea flexible al cambio, tener una estructura firme para lograr un ambiente laboral satisfactorio y participativo, desarrollar un sistema de recompensas por efectividad de los procesos y formar verdaderos equipos de trabajo, ¿vale? Entonces, todas estas características o todos estos esquemas gerenciales son la parte fundamental de la empresa, ¿sale? Para que se pueda llegar a los objetivos, para que se puedan llegar a las metas, lo importante es que la empresa siempre sea adaptable. Y no solo la empresa, sino también los trabajadores. Existen trabajadores o bien personas que son contratadas y que vienen a darle un giro por completo a la empresa. Y esto es parte importante porque es parte del esquema y de la cultura organizacional que se pretende restablecer o establecer nuevamente para que tenga una nueva cara, para que a lo mejor su objetivo dentro del mercado sea totalmente distinto. Por otro lado, tenemos esta parte que nos habla de justamente los valores, de los principios y de las leyes. Nos dice entonces que para ahondar en este tema es necesario empezar por definir lo que significa cada uno de estos conceptos. Primero vamos a definir la parte de lo que son los valores. En este caso, los valores son los juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales a los que nos inclinamos por su grado de utilidad personal y social. En este caso podremos definir que es la medida de la bondad humana que está equilibrado entre un acto y las exigencias de la naturaleza racional y libre del que lo ejecuta. O sea, esta parte me pareció muy interesante cómo lo defines, la medida de la bondad humana. Y sí, justamente creo que puedo decir que sí es eso. O sea, creo que los valores que tiene todas y cada una de las personas o los valores que también tienen definidas las empresas van a ser todas aquellas medidas de bondad que nosotros podemos considerar que podemos reflejar ante los demás, ¿sale? Entonces, bueno, recordemos que también todos y cada uno de nosotros tiene distintos valores y que esos valores van a reflejar justamente esa bondad humana que tenemos y ese equilibrio que vamos a reflejar entre los actos que nosotros ejecutamos y las exigencias o en este caso la naturaleza de los actos ante las personas. Entonces tenemos que en este caso los valores son construcciones que representan comportamientos o estados de cosas generalizados que son considerados por el individuo como importantes. Son las características morales en los seres humanos. También tenemos que son entidades a priori y que exigen su realización. Por esto se instalan como normas supremas y universales de conducta. Cuando hablamos de entidades a priori, hablamos que son aspectos fundamentales o aspectos de gran importancia, ¿sale? Que se le debe dar como justamente prioridad ante cualquier otra cosa, ¿sale? También tenemos que son un conjunto de pautas que la sociedad establece para que sus relaciones sociales puedan funcionar de forma armónica. De igual forma, los valores son creencias establecidas son creencias establecidas por un consenso social y forman parte de la cultura. También son aquellas creencias prescriptivas, duraderas, sobre la preferencia de un modo de existencia o de una conducta concreta en detrimento de otros modos de conducta y estados finales. Esta última está súper rebuscada la definición, pero pues bueno.
¿Sale? Entonces vamos a tener que son definidas por distintos aspectos por distintas personas. Entre ellos tenemos que son características, que son construcciones que representan comportamientos, que son entidades a priori, que son conjunto de pautas que establece la sociedad, que son creencias, etcétera. ¿Sale? Entonces vamos a tener que los valores van a ser descritos de distinta forma según las personas, o sea, así de simple. Entonces tenemos que los valores de una organización son los pilares que la sostienen y que la definen, pues son los que reflejan sus miembros y los directivos de la misma. El verdadero líder debe desarrollar virtudes como la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza para practicar un verdadero liderazgo. El líder debe comprender que cada individuo debe tener valores diferentes y solo puede definirlos basándose en el comportamiento de la persona. ¿Sale? Entonces, los valores de las personas los van a definir su comportamiento. Y por lo tanto, todos aquellos valores que puedan aportar estas personas a la empresa van a definir parte de la cultura organizacional. Bien. Hasta ahí nos vamos a quedar en la parte del liderazgo. Vamos a retomar otro tema, o vamos a empezar a tomar un tema de importancia también, que se llama resolución de conflictos y negociación. Y es el último tema que vamos a abordar ya del curso. ¿Sale? Entonces vamos a empezar. Un momento. ¿Qué rayos estoy haciendo? Bien. Entonces tenemos que, vamos a empezar con este último dúo de temas que se llama negociación y manejo de conflictos y que están directamente relacionados. El hecho también de que pueda existir una negociación no necesariamente es porque exista un conflicto, ¿sale? Pero bueno, son dos temas que están directamente relacionados y vamos a ir viéndolos en estos días. Bien, vamos a empezar con esta parte que nos habla de la introducción como tal de los conflictos, ¿sale? Nos dice entonces que los conflictos son fenómenos muy normales en la vida profesional. Cuando varias personas forman parte de una actividad, es casi inevitable que surjan diferentes opiniones, necesidades e intereses o valoraciones. Los conflictos pueden presentarse tanto en nuestras propias organizaciones como en el trabajo de nuestros grupos meta. Generalmente resolvemos los conflictos cotidianamente al buscar consenso, es decir, consejos o conciliar a las diferentes a las diferencias o ceder en nuestras posiciones. Si los involucrados no logran manejar un conflicto durante su fase inicial, el mismo puede convertirse en un problema que afectará a cada uno de los integrantes, absorberá energía y hasta bloqueará el trabajo por completo. ¿Sale? Entonces vamos a tener que los conflictos como tal se van a presentar de distinta forma. Puede ser en parte negativa o no tanto así en una parte negativa, pero se puede presentar en distintas formas o en distintas fases
o facetas dentro del trabajo. Vamos a hablar específicamente de los conflictos en el área de trabajo o en la organización. ¿Sale? Ahora, en este caso, la conciliación o el manejo de los conflictos tiene que ver mucho también por nuestra capacidad personal. Si necesitamos a lo mejor algún consejo, si necesitamos conciliar, si necesitamos ceder, o sea, todo va a depender qué es lo que estamos negociando y cómo lo estamos haciendo. Tenemos entonces que aquellas estrategias o las estrategias frente a un conflicto que ya inició su fase de escalada suelen ser limitadas. Nosotros percibimos el conflicto como algo negativo. Ingresamos en un rol pasivo, lo tomamos como un problema personal y no sabemos qué hacer y cómo actuar. Solemos implementarlo como un ataque a nuestra personalidad y entonces reaccionamos con actitudes de autodefensa y todo se reduce a perder o ganar un conflicto. ¿Sale? Entonces, la mayoría de las veces, cuando no sabemos conciliar o no sabemos tomar las cosas con calma, casi siempre nosotros tomamos un conflicto de manera muy personal. Y la mayoría de las veces en una empresa no tiene que ser de esa forma. Tienes que ser muy inteligente y tienes que aprender a conciliar. Y tienes que aprender que, ok, sí va a existir un ganador y un perdedor, pero la pregunta es cómo gano y cómo pierdo, y no tomarlo de manera tan personal, porque a veces eso puede causar problemas definitivos, ya no un conflicto como tal, sino problemas definitivos dentro de la empresa, contigo o con quien estás llevando la negociación. Entonces, en pocas palabras, nosotros podemos definir a un conflicto con que es una tensión que surge cuando aspiraciones, metas, valores, opiniones, intereses, etc., de dos o más personas o grupos se contraponen y se excluyen entre sí. ¿Sale? Entonces, esa es una definición o es la definición básica de lo que es un conflicto. Bien. Por otro lado, tenemos que existen características o los conflictos como tal tienen ciertas características. Y estas características son las siguientes. Primero tenemos que el conflicto se puede definir como algo natural. Es decir, no es algo a lo que estemos exentos, no es algo de lo que nosotros nos podamos librar. Como tal, el conflicto va a ser un acto natural que va a surgir así de la nada. Luego tenemos que el conflicto involucra un problema de poder. En este tema resulta evidente, ya que siempre va a existir dentro de un conflicto una parte que tenga más ventajas sobre la otra. ¿Sale? Obviamente cuando se generan este tipo de conflictos, pues va a haber alguien que tenga ventaja, como bien lo dice aquí el texto. Por otro lado, nos dice que la intervención de dos o más personas, cuando se habla de los sujetos que intervienen en el conflicto, no solo se debe presumir que los conflictos son interpersonales, sino que también intervienen en estos grupos, comunidades, organizaciones, entre algunos otros. O sea, todo va a depender de la magnitud del conflicto, hasta dónde podemos involucrar a las personas, y ya no solo va a ser pues un problema de dos, sino se puede convertir en un problema de grupo o hasta de comunidad u organización. Luego tenemos que un conflicto no es necesariamente el problema central. El problema se lo puede considerar como la parte objetiva, al conflicto como una parte subjetiva, dependiendo siempre de las percepciones. ¿Sale? Entonces vamos a tener que el problema es la parte objetiva, o sea, en sí qué es lo que está sucediendo. Y el conflicto puede ser subjetivo, porque lo que a ti te causa conflicto, a mí no me causa conflicto. Lo que a ti te hace enojar, a lo mejor a mí no me hace enojar, pero nos está llevando a una situación, a un problema, y pues bueno, todo va a depender de la percepción de cada una de las personas para ver si estamos hablando de
la generación de un problema o simplemente es un conflicto que se puede resolver de manera rápida. Por otro lado, también tenemos que el conflicto siempre es visible, es decir, que se le puede observar y se le puede caracterizar, ¿sale? Entonces, todo conflicto va a ser totalmente visible. No hay conflicto que se pueda mantener oculto. Luego tenemos que los conflictos se pueden originar por la escasez de posiciones o de recursos. Este elemento puede ser atribuido, por ejemplo, a la exigibilidad de un derecho por acceso a ciertos recursos naturales. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, no sé, este conflicto se puede generar en una comunidad, en un pueblo, en un municipio, ciudad, donde a lo mejor, no sé, se nos niegue el derecho al agua. A lo mejor nos dicen, ¿sabes qué? Pues para que te podamos dar el agua necesitas hacer esto, esto y esto, y pues la verdad tiene que ser de esta forma, ¿no? O simplemente, ¿sabes qué? Pues mira, no hay tanta capacidad de agua y pues por lo tanto a esta colonia no se le va a dar tanta cantidad de agua por tantos días, ¿no? O sea, como sea, estamos hablando de que el conflicto está originando por la escasez de algo o de recursos y pues bueno, la gente tiene como el derecho de exigir el acceso a ciertos recursos. Luego tenemos que el conflicto es de causalidad múltiple, que como se mencionó anteriormente, dentro de las causas, estas se conjugan en la generación de un conflicto, ¿sale? Esta causalidad múltiple nos habla de distintos tipos de causas que se pueden generar en un solo conjunto y por lo tanto generar pues un conflicto importante, ¿no? Luego tenemos que los conflictos deben estar involucrados con la acción, deben ser dinámicos, deben de implicar un costo y nos dice que todos los conflictos son distintos y necesariamente deben tener un fin, ¿vale? Luego tenemos que la contraposición de intereses, es decir, la pugna de intereses, es lo que hace que el conflicto se constituya como tal. Es donde las personas o las partes o sujetos que intervienen encuentran la controversia. A pesar de tener un conflicto, estas características generales, vale la pena mencionar que, por la misma naturaleza de cada uno y por el contexto propio en el que se genera, por parecidos que resulten ser, ningún conflicto es igual, ¿sale? Entonces, es decir, puede existir una contraposición X o enorme de intereses, pero cada uno de ellos va a tener como su grado de complejidad, ¿sale? Entonces, aquí lo importante es entender que ningún conflicto en definitiva es totalmente igual. Quizá haya similitudes, sí, pero ninguno va a ser igual. Bien, aquí tenemos otra parte interesante e importante que nos habla sobre algunos tipos de conflicto, de manera como muy general. Tampoco nos vamos a adentrar pues viendo cómo se desarrolla cada uno de estos, pero sí es importante que los toquemos y los retomemos, dado que pues esta parte va a venir en su examen. Entonces tenemos que existen diferentes tipos de conflicto. Vamos a empezar a nombrar a cada uno de ellos. En este caso tenemos que primero empezamos por el conflicto intrapersonal. Este tipo de conflicto es aquel donde interviene una sola parte, es decir, persona, naturaleza o persona naturaleza. Luego tenemos otro tipo de conflicto que se le conoce como interpersonal. Este tipo de conflicto se da entre dos o más personas. A este tipo de conflicto se le conoce comúnmente como conflicto multipares. Luego tenemos un conflicto intragrupal. Este tipo de conflicto se puede dar entre dos o más grupos. Luego, el conflicto real o instrumental,
que es aquel que surge de la incompatibilidad de los objetivos. Luego tenemos el conflicto real o expresivo, que se da por la necesidad de liberar tensiones. En esta parte de que se da por la necesidad de liberar tensiones, habla específicamente de cuando las personas están totalmente irritadas, cuando las personas definitivamente están molestas, no tienen otra salida más que liberarlo. Y liberar esta tensión, a lo mejor gritando, a lo mejor desquitándose. Por ejemplo, existen jefes o existen trabajadores que tras la frustración o la tensión necesitan desahogarse de una forma. Hay quienes gritan, hay quienes expresan, hay quienes, híjole, a lo mejor hasta son groseros con su personal, pero realmente es por liberar alguna tensión. Y claro, no es justificable, pero pues bueno, así funciona. Luego tenemos el conflicto latente. En el conflicto latente nos dice que se da por aspectos subyacentes a los actores, es decir, afectivos o emociones. Luego tenemos el conflicto manifiesto, que surge de aspectos evidentes al conflicto. Tenemos otro tipo de conflicto que se llama conflicto inducido, que se da por el desequilibrio de las relaciones de poder. Tenemos el conflicto institucionalizado, que se da por comportamientos previsibles y reglas explícitas, en este caso que es la negociación colectiva. También tenemos los conflictos no institucionalizados, que son difíciles de predecir y desorganizados. Es decir, en este caso, un ejemplo serían los conflictos raciales, lo que hablábamos hace un momento. La parte del conflicto primario, nos dice conflicto primario cara a cara. Nos dice entonces que la mayor parte de los actores se enfrentan directamente. Otro tipo de conflicto es aquel que se llama secundario o interpuesto, donde nos dice que no se enfrentan directamente los actores, sino sus representantes. Tenemos también un conflicto cultural que abarca valores, aspectos culturales, religiosos, ideológicos, además de que puede tener características de los tipos y niveles de conflictos antes mencionados. O sea, en este caso el conflicto cultural va a tener un poquito más de complejidad, porque puede integrar algunos otros de los tipos de conflictos antes mencionados. También tenemos el conflicto institucional. En el conflicto institucional nos dice que son aquellos que son provocados y regulados por la cultura con el fin de mantener el orden. Tenemos también otro tipo de conflicto que se llama conflicto histórico. Nos dice en el conflicto histórico que procuran resolver una controversia real y profunda de la sociedad, en este caso con los conflictos raciales. El conflicto faccional nos dice que este no responde a una contradicción real y profunda. Son provocados por la sociedad dominante, directa o indirectamente. No permiten apreciar las verdaderas causas o causantes del conflicto. ¿Sale? Luego tenemos otro tipo de conflicto que es el conflicto de lealtad. Nos dice que este conflicto es un conflicto de afiliación, de deber, de derecho, de obediencia, que rompe con un lazo íntimo de identidad de una organización, es decir, la ruptura de símbolos y rituales. Estos conflictos expresan mucho más que el impacto cultural. Luego tenemos otro tipo de conflicto que se le conoce como conflicto extremo, que es aquel también denominado como conflicto violento y que se puede definir como una guerra. Y finalmente tenemos el conflicto diplomático, que es la utilización de medios no violentos de persuasión.
¿Sale? En este caso, un claro ejemplo del conflicto diplomático son todos aquellos que se generan, por ejemplo, en televisión o en redes sociales para que se gestione un conflicto de este tipo. Precisamente hablamos de la política, que es lo que se encarga de hacer este tipo de conflictos diplomáticos. Bien, vamos con esta parte de qué es la resolución de conflictos. En la parte de la resolución de conflictos, nosotros tenemos que, dentro de esta temática, se debe mencionar que el manejo y resolución no son necesariamente lo mismo, ¿sale? Tenemos que, por una parte, el manejo de conflictos involucra un conjunto de estrategias y actividades para abordarlas. Encaminar procesos de discusión y toma de decisiones, entre algunas otras características. Mientras que la resolución de conflictos es una acción de resolver que también involucra llevar un proceso y que puede conformar el proceso de manejo. Estas diferencias no restan mérito a ninguna de las dos posiciones, simplemente son metodologías diferentes de trabajo y o complementarias que dependerán de las necesidades, de los objetivos, de las características de cada conflicto y de los grupos objetivos. Esta diferencia no resta mérito a ninguna de las dos posiciones, simplemente son metodologías diferentes de trabajo y o complementarias que dependerán de las necesidades, objetivos, características de cada conflicto y de los grupos interventores, ¿sale? Entonces, vamos a tener que la resolución de conflictos va a tener distintas características para poder llegar a ello. Nos dice entonces que existe una diferencia que ya en el manejo no siempre busca la resolución o el acuerdo, mientras que este es el fin primordial de la resolución de conflictos. Esta diferencia es importante tenerla clara, pues el conflicto visto como un proceso necesita una serie de aplicaciones metodológicas dependiendo de las características y de la etapa en la que se encuentre. ¿Cuáles son las formas ¿Cuáles son las formas de la resolución de conflictos? En este caso tenemos que la resolución de conflictos es el objetivo principal, es encontrar la solución de un conflicto. La pregunta inmediata que se puede hacer es ¿cómo? Es decir, ¿cómo vamos a hacerlo? Es decir, ¿qué manera, cuál es la forma o el camino apropiado que se debe buscar para intervenir en el conflicto? Lo que se pretende es buscar el modo idóneo que nos permita involucrarnos dentro de una situación delicada, por lo que el poder elegir el modo se transforma en una decisión fundamental. Tomando en cuenta además que ningún conflicto es igual, el modo en que elijamos deberá también adaptarse a las circunstancias propias de cada caso. ¿Sale? Entonces, para la resolución de conflictos, número uno tenemos que preguntarnos cómo lo vamos a hacer. O sea, es decir, ¿qué tenemos que realizar para que nosotros tengamos o encontremos el camino apropiado para encontrar una respuesta hacia el conflicto? ¿Cómo voy a lograrlo? Bien, entonces nos dice que esto hace pensar que antes de tomar una decisión sobre de qué modo se empleará para resolver el conflicto, debemos contar con todos los elementos que nos permita tomar una decisión adecuada sobre de qué modo es el que vamos a emplear o emplearemos. Al tomar en cuenta la complejidad y el significado de un conflicto, podemos mencionar que existen dos modos o formas para resolverlos. En este caso tenemos los modos formales y los modos no formales o alternativos. Los mismos que basan su diferencia en la aplicación de un derecho convencional, mientras que los otros son creados
y adaptados por los mismos actores a sus necesidades y resolverlos. Entonces, para poder encontrar la resolución de conflictos, tenemos que encontrar cuáles son estas formas o estos modos, ¿sale? A partir de ello, nosotros vamos a poder definir que existen tanto métodos formales como métodos no formales, o bien llamados también como convencionales. Los formales como tal van a ser todos aquellos que se basan en una aplicación del derecho, ¿sale? O sea, en algo que ya tiene sus normas predefinidas o sus leyes predefinidas. Mientras que los modos no formales son aquellos que nosotros vamos a encontrar o nosotros vamos a crear o adaptar en base a las necesidades para que nosotros busquemos una posible solución. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, chicos. Ya está por terminar la sesión y los veo al mediodía para retomar la siguiente sesión, ¿sale?